Todos los ciudadanos mexicanos tenemos el derecho a la educación de acuerdo al artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado está obligado a garantizar esa educación, por eso se crea la Secretaría de Educación Pública y la creciente en todas las universidades. Amigos, bienvenidos a esta cápsula más de información jurídica que le va a servir a usted para su diario vivir, para entender y conocer esos derechos a los que todos tenemos pues esa oportunidad de reclamar. Quiero agradecer a Noticias ON, a la Asociación Civil Si no hay justicia no hay paz social. Hoy vamos a tocar un tema que a todos en una medida o en otra nos ha afectado, nos ha influido, hemos vivido en carne propia o bien hemos visto la situación incluso de discriminación de algunas personas cuando no se les brinda la educación o es limitada o es suspendida o simplemente al maestro ya no le cayó bien el alumno y hay que sacarlo. ¿Cuántas veces a usted no le pasó en la escuela que algún maestro le cargaba la mano a un compañero o a usted mismo y no le daba la oportunidad ni las herramientas para que usted se capacitara y se preparara? Siempre hay una tendencia, desafortunadamente, como que todavía los maestros en todos los niveles no han superado esa visión integradora que nos ofrece este artículo. Bien, amigos, pues este tema me llamó mucho la atención porque estamos atendiendo precisamente un tema en la Universidad Michoacana. Hace poco llegó la nueva rectora, Yaraví Ávila, con su bandera y su premisa contra la corrupción. Bueno, queremos informarle a ella que hay muchos maestros en la Universidad Michoacana, en todas las instituciones, en todas las universidades, que, como decimos coloquialmente, a veces pasan de lanzas con los alumnos, y los alumnos, como desconocen ese derecho que tienen y cómo hacerlo valer, decía la ministra hace días en un discurso ejemplar, que cómo los ciudadanos podemos hacer respetar nuestros derechos humanos si no conocemos la ley, si no conocemos los procedimientos. Bueno, por eso quise hacer esta cápsula, para darles a ustedes a conocer que de acuerdo a este artículo, el Estado está obligado a brindarnos educación desde preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior. Ya cuando uno llega a nivel superior, a un posgrado, por ejemplo, bueno, hay otros criterios, pero ahí es donde a veces se nos pierden más las instituciones, y en eso es a donde me quiero referir, porque precisamente en el trayecto de su desarrollo educativo, pues tenemos estos tropiezos, estas actitudes de los maestros que deben de entender que la educación es libre, gratuita, no debe ser discriminatoria y se le debe garantizar y permitir el desarrollo integral al ser humano para su desarrollo. Entonces, tocando el tema del que quiero abordar a fondo, el día de hoy, corresponde precisamente a un asunto de una maestría de nivel superior, una maestría ya en políticas públicas de la Universidad Michoacana. Se crea un instituto llamado el ININE. Este instituto, bueno, es una institución que quiere a veces manejarse como autónoma, ¿no? Está escrita y forma parte de la universidad, y forman algunas comisiones que son los encargados de controlar y de llevar a cabo todo el proceso de admisión. Bueno, aquí quiero decirles que a los alumnos se les condiciona enormemente a la situación de sus requisitos. Tienen que cumplir este examen de admisión, justificar promedios de 8.5, hacer cursos propedéuticos, elaborar toda una serie de documentación que justifique que, bueno, son licenciados ya, conclusión en su admisión de haber cursado una carrera de licenciados en licenciatura. De igual manera les piden currículum, les piden varios documentos, más de 15, estaba revisando yo que son más de 15, bueno, son 14 para ser precisos. Y en esta ocasión simplemente pasan todo un proceso, pero viene una trampa en ese proceso, porque una vez que usted cumple con todos sus requisitos, viene un estudio, un examen de admisión,
se hace un estudio también, una evaluación a través del Ceneval, y el Ceneval es riguroso. Entonces, si usted ya es admitido, ya cumplió con todos sus requisitos, hizo un pago, pues lógicamente usted ya, al momento que le acreditan, usted ya forma parte de la institución. Incluso le asignan una matrícula a aquellos alumnos que ya cursaron en la Universidad Michoacana, pues bueno, pues trabajan con su misma matrícula, pero a los que no, bueno, pues se les tiene que asignar un reconocimiento que son alumnos. Sin embargo, ahí es donde está la laguna, porque esta institución maneja en un curso propedéutico larguísimo de 6 meses, donde además los alumnos ya pagaron, pues que están en un proceso de admisión, aspiración. ¿Por qué? ¿Por qué lo manejan de esta manera? Bueno, lo manejan así porque hay jurisprudencia que establece que si el alumno no está reconocido con una matrícula, entonces pues no está legitimado para reclamar un derecho. Y nosotros insistimos en nuestra teoría que hay acciones de discriminación, porque esto no lo establece el artículo 3. El artículo 3, hablando ya de los posgrados, dice que si bien es cierto, las instituciones de nivel superior que ofrecen estos servicios ya de maestrías, no son gratuitos los servicios. Sin embargo, sí se rigen bajo un principio de no discriminación. Sí se rigen bajo un principio de permitir el acceso y no suspender esa posibilidad de desarrollo que el individuo quiere tener. Voy a permitirme precisar algunos puntos que refiere, en este caso, algunas jurisprudencias ya que han resuelto de esta manera, donde dice, por ejemplo, el derecho a la educación, sus características, y refiere que tratándose del nivel superior, dice que está regulado por la fracción 10 del artículo 3, que a su vez la referida fracción 10 dispone que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado y que las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad. No pueden suspender, no pueden decir a ti ya no te doy la educación, en términos que lo que la ley señala. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo de educación para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por la institución pública. Bueno, aquí es donde ellos se agarran, que esos requisitos dicen, no me cumpliste los requisitos porque en un estudio o en un proceso propedéutico no pasaste, pero ¿qué pasa? ¿O cuál es la metodología que utilizan estas instituciones? Simplemente cumple la persona con esos 14 requisitos, va a un curso propedéutico y después dicen, voy a publicar la lista. Y aquellos alumnos que salgan en la lista son los aceptados y los que no, ni les dan información en qué términos quedaron, cuál fue su condición. Ahí se está vulnerando el artículo 8 constitucional del derecho a petición, que se les informe de esa situación, el por qué no son aceptados. El artículo 14, 16, que nadie puede ser molestado en su derecho, en sus derechos, en su posesión, sino en virtud de una fundamentación que justifique el por qué no fueron aceptados. Pero lo más grave, amigo, el artículo 3 en esta fracción de discriminación, porque hay entonces una preferencia para ciertos alumnos y sin informarles y darles a conocer a los otros cuál fue la razón por la cual no prosperó su ingreso. Y entonces aquí están violando este principio, que es el de no negar el acceso. Las instituciones tienen que regirse bajo un principio de progresividad. Este principio es que sea gratuito y que se garantice el acceso a todas las personas que quieran acceder, que quieran acudir a ese nivel de desarrollo profesional, esa individualización ya de su desarrollo profesional, y no ser limitados, porque de lo contrario estaríamos entrando a una condición de discriminación. En eso consiste, amigos, esta cápsula, para informarles y decirles, aprendamos a defendernos. En la Universidad Michoacana quiero decirles que hay algunas instituciones o espacios de defensa, como es una Defensoría de Derechos Humanos Nicolaita. Bueno, a veces como que trabajan muy a la par con ellos, con la institución, pero no, miren, hay muchos recursos. Está el recurso del amparo indirecto, donde se reclama, y hay que ventilar estas situaciones para que se rompa esta mala práctica que se tiene, porque una comisión o un grupito de maestros se apropian de este derecho de acceso a la educación
y lo manipulan. Y entonces ellos clasifican y dicen, este sí aceptamos, este no aceptamos, sin darles un motivo, sin justificarles el por qué no usted ha aceptado, sin darle una razón de ese derecho a ser escuchados para saber el por qué usted no accesó, cuando usted cumplió más de 14 requisitos, muy difíciles ellos, fíjense, un promedio de 8.5, no entendemos el por qué piden ciertos documentos como un currículum y otros documentos más y al final no va a ser tomado en cuenta. Entonces, fíjense nada más cómo está esto tan anormal. Ingresan, por ejemplo, 20, 30 intenciones para ingresar, aspirar a esa maestría, y al final clasifican 5 o 10. Entonces eso lo hacen los maestros, entendemos, por no trabajar, simplemente. Cuando además el gobierno les proporciona el recurso y los presupuestos para la educación, pero ¿qué pasa en los hechos? Muchos estudiantes que quieren superarse son limitados en esos derechos, y el gobierno, en este caso que proporciona el recurso, no hace nada por decirles, bueno, pues vamos a permitirles ese acceso. Y las universidades pues simplemente se sujetan a lo que los encargados de esa maestría hacen, sin revisar que hay mucha violación a los derechos humanos, a los derechos estudiantiles, a este artículo que es el derecho a la educación, a este principio de progresividad. Y bueno, les informaremos en qué queda este asunto. Consideramos que lo vamos a librar, lo vamos a ganar, lo vamos a justificar bien y sentar precedentes, criterios nuevos de cómo debe de manejarse la educación y quitar a estos maestros que integran estas comisiones que quieren hacer como sus feudos muy propios, muy de ellos en las universidades, y abrir el acceso a la educación a toda aquella persona que se quiere desarrollar, y no sean tantos obstáculos y esa dificultad que a veces es absurda, tantos requisitos que ni toman en cuenta. Bueno, amigos, pues yo me despido, los dejo aquí deseándoles hoy dominguito. Nos vinimos a trabajar aquí con Pablo, y a quien le agradezco a Pablo que nos cubre esta parte de la parte técnica, y desde luego pues agradeciendo también a los patrocinadores. Su servidor, soy Eloy Pintor Herrera, dejo mi teléfono 4431 4250 41, repito 4431 4250 41, y nuestros patrocinadores que son Muebles y Recámaras todoeltianguis.com, también para que pues aquí les dejo la apreciación visible en estos gráficos, pues para que vean y se den cuenta que son muebles de excelente calidad, para que también pues acudan con nuestros patrocinadores a hacer valer este derecho de también acceder a estos muebles de muy buena calidad y a precio económico. Me despido.